Bienvenidos a Inevitable Podcast. Este espacio en común para enviar y relatar historias y experiencias de terror sucedidas a ti o a alguien cercano. Traemos hoy para ti el capítulo 120, denominado como Vuelo LA-166. Hoy, mientras grabo este capítulo, a un vecino se le ocurrió que era buena idea cortar madera. Espero que ese sonido no afecte mucho en lo auditivo. Comenzamos. Le temo las alturas. Comienzo mi historia haciendo esta confesión. Las alturas nunca me han gustado y me han dado siempre vértigo y un tremendo miedo. Hace 2 meses realicé un viaje y quién diría que mi primera vez volando en avión sería un vuelo internacional. En mi vida había estado evitando el subirme a un avión las ocasiones en que se habían requerido, y esto me había llevado a recorrer distancias entre cortas y largas en autobús, pues mi miedo no me permitía abordar un vuelo. Pero llegaría esa ocasión en que no podría hacer uso de otra manera de realizar el viaje, ya que era un vuelo internacional y no había de otra. Tenía que tomarlo sí o sí. Necesitaba ir a Uruguay y serían casi 6 horas de viaje. Eso me ponía bastante nervioso. Por la cabeza se me pasó la idea de no ir, pero el motivo era una opción de ascenso en la corporación donde me encuentro trabajando y valía mucho la pena, pues la posibilidad de obtener el puesto era alta, pero sí o sí requería de manera presencial asistir a esa convención. Se llegó el día y abordé ese avión. El despegue fue lo más horrible que me ha tocado experimentar en la vida. Esa vibración en todo el avión y luego el ascenso. Peor aún, cuando el avión alcanzó la altura y se estabilizó, medianamente me tranquilicé. Fue cuando 3, quizás 4 líneas delante de mí, alcancé a ver cómo un pasajero estaba volteando a verme. A mi lado iba una señora que se había quedado dormida casi de inmediato, y pensé que quizás era ese el motivo por el que venía viendo en mi dirección. No le presté atención. Saqué mi consola portátil y me puse mis audífonos. Me disponía a empezar a jugar un rato para distraerme y que el sueño me llegara pronto. También aproveché de tomarme las pastillas para los nervios que traía conmigo. Pasaron los minutos, pasaron las horas y notaba que cada vez era más evidente el sonido de las turbinas del avión. El ruido ambiental de las voces de los pasajeros se habían apagado. Ahora, en cambio, habían ronquidos ocupando los pasillos del avión. Las luces estaban apagadas. Solamente unas líneas guías estaban encendidas en el pasillo. Fue cuando nuevamente, con la mirada, busqué en la parte de adelante algo. No sabía qué, pero es como si me sintiera observado. Quería saber quién me estaba viendo o encontrar el origen de esa extraña sensación. Ahí fue cuando vi una cabeza que se asomaba por encima de uno de los asientos. Era otra vez esa persona que me había estado observando. No sabía qué quería, pero me empezó a incomodar. Tenía una mirada muy atenta a mí y ya me estaba cansando. Llamé a una azafata y le mencioné que esa persona no dejaba de verme. Ella, luego de levantar su vista y darse cuenta de qué pasajero era, pudo decirme con voz aún más baja, como tratando de no ser escuchada: «Mire, joven, le pido paciencia, ya que en el vuelo va a bordo una persona con, ¿cómo decirlo?, capacidades distintas, y lo más seguro es que pueda hacer que no solo usted, sino los demás pasajeros puedan sentirse un poco incómodos, ya que no se puede controlar mucho dada su condición». Ahí lo entendí todo. No me iba a molestar porque un chavito con alguna afección me estuviera viendo. Así que apliqué mi paciencia y entendimiento y continuaría con el vuelo. Momentos después, me quedé dormido.
y no sé cuánto tiempo habrá pasado cuando algo me despertó. Sentí que algo mojado me había caído en la cara. Era una bolita húmeda. Miré en todas direcciones, pero no había nadie despierto. Miré hacia adelante. Vi a aquel chico mirando para acá y mostrándome con la mano papel. Parece que había hecho una bolita y la había mojado con algo. Luego me la había arrojado. Paciencia, me repetía, paciencia. Me limpié y me volví a acurrucar para buscar quedarme dormido otra vez. A la mañana siguiente, la luz del amanecer me dio en la cara y me despertó. Se veía hermoso el horizonte. Lucía como si lo estuviera viendo en una película, pero esta imagen era real. Estaba ahí y lo estaba presenciando. De pronto, esa sensación de felicidad y de ir disfrutando se acabó. Aquel niño o adolescente estaba parado a un lado de mí. De la nada, me tomó con su mano del brazo y me apretó muy fuerte. Empezó a gritar y los pasajeros que iban a bordo se asustaron. Traté de quitármelo, pero no podía. Su fuerza era excesiva. Tuvieron que llegar un par de azafatas a ayudarme a quitarlo de mí. Se lo llevaron a su asiento. El adolescente no dejaba de mirarme. De ser incómodo había pasado a convertirse en terrorífico. Gran parte del tiempo yo iba de lado para evitar el contacto visual con esta persona. No conforme con esto, fue que empezó a decirme de cosas. Es como si una rabia que le costaba contener de pronto se asomara a través de su boca y de sus ojos. Me decía de majaderías y no dejaba de mirarme. No pude más y llamé a la azafata. No quiero más este asiento. O lo reubican a él o me reubican a mí. Pero ya no quiero seguir soportando esta situación. La azafata solamente se me quedó viendo y pude notar en su mirada cierta empatía. Es como si en el fondo supiera que la estaba pasando mal, pero de su boca salió un... No es posible, joven. Los asientos van ocupados y no puedo realizar esta clase de movimientos ya a bordo del avión. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Entonces resuelva la situación con aquella persona. Ya le dije que es una persona que por temas de salud está sentado en esa zona y no se le puede mover. Una vez más le pido paciencia. La azafata se fue y yo me sentí algo irritado. Había perdido la paciencia y no pretendía seguir soportando más este tipo de situaciones. El sol en el horizonte empezó a llamar mi atención. Volví a engancharme viéndolo. Era hermoso. Esto es lo que me estaba perdiendo al no haber volado nunca, pensé. Momentos después me levanté al baño y al salir estaba ahí el chico ese. Al lado de él estaba su cuidador, ya que no podía estar solo. Apenas lo vi me asustó, pero un par de segundos después, cuando estaba pasando junto a él, pareció decirme algo, lo que en realidad no logré entender muy bien. Volteé a verlo y apenas hice contacto visual, se me abalanzó de nueva cuenta y me mordió un brazo. Se hizo un desastre en el avión. Su cuidador y dos azafatas más estaban tratando de quitármelo y yo, con mis manos, trataba de cubrirme de sus mordidas. Luego de mucho forcejeo, pudieron quitármelo de encima y yo me levanté de ahí. Se llevaron al sujeto y lo cambiaron ahora sí unas filas más adelante. Un par de horas después llegué a mi destino y al descender del avión pude notar cómo me seguía viendo. Esa mirada nunca la voy a olvidar. Es como si me odiara. Es como si tuviera el mayor enojo y molestia contra mí. Ha sido la situación más extraña que me ha tocado vivir. Sé que quizás esperaban encontrar en mi relato una experiencia paranormal y esto no vaya por ese camino, pero me gustaría lo pudieran compartir, ya que para mí de verdad fue más que terrorífico, mientras hacía algo que me daba muchísimo miedo, como lo es volar. No sé por qué le habrá llamado la atención,
No sé si mi cara o algo especial en mí. Quizás podía ver algo que los demás no, y eso me da más miedo aún. Pero trato de no pensar mucho sobre ello. Lo he dejado pasar y, aunque de vez en cuando me acuerdo de esta situación, cada vez me afecta menos el que los recuerdos lleguen a mi cabeza. Gracias por leer y te mando un fuerte abrazo. Repito, gracias a ustedes por la confianza. Esta historia ha llegado a su fin, pero nos seguiremos escuchando o viendo en el próximo capítulo.